para lograr estas libertades que hoy vemos que empiezan a cerrarse. Vamos a leer un documento para ustedes, a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas, estudiantiles, organismos no gubernamentales, culturales, académicos, intelectuales, a la opinión pública en general, nacional e internacional. El pasado 21 de marzo, siendo las 11:40 horas, un grupo de 7 hombres encapuchados y con armas largas a bordo de una camioneta blanca tipo van, sin placas, todos con uniformes negros, sin ninguna insignia policial o alguna identificación oficial, detuvieron con lujo de violencia al compañero Felipe Rodríguez, aproximadamente en el kilómetro 43 de la carretera que va de La Marquesa a Toluca. Todo ello en el marco de una movilización social y pacífica organizada por la UPRES ante la falta de respuesta del gobierno estatal a una serie de demandas sociales, principalmente educativas. Desde las 11:40 horas en que este grupo paramilitar detuvo arbitrariamente a Felipe Rodríguez hasta las 17:25, es decir, después de más de 5 horas, fue puesto a disposición ante el Ministerio Público de la Delegación Regional Toluca de la Procuraduría General de la República por parte de agentes de la Policía Estatal. Felipe Rodríguez se encontró en calidad de desaparecido durante más de 5 horas. Durante esas horas, compañeros y familiares solicitaron información a diversas instancias oficiales, como la Procuraduría Estatal, delegaciones en Toluca y Lerma de la PGR, sobre el paradero de Felipe Rodríguez sin obtener ninguna respuesta. Todo lo contrario. Jesús Alejandro Rodríguez Nava, hijo de Felipe Rodríguez, frente a la detención de su padre, se trasladó al Palacio de Gobierno Estatal en Toluca a denunciar el hecho y demandar la aparición de su padre, así como para solicitar una audiencia con el gobernador. En vez de ello, también lo arrestaron por parte de la Policía Estatal. Por lo anterior, denunciamos la detención a todas luces ilegal de que fue objeto el compañero Felipe Rodríguez, puesto que por un lado la ley establece claramente que cualquier persona detenida debe ser presentada de manera inmediata ante el Ministerio Público y que nadie puede ser detenido sino por autoridad competente claramente identificada. Ambos derechos fueron violados durante su detención. Denunciamos igualmente la existencia de grupos de carácter paramilitar que actúan coordinadamente y fuera de la ley con las policías estatales y las autoridades federales. En este caso, el grupo que detuvo al compañero Felipe Rodríguez, este grupo de encapuchados en la van, sin placas, este grupo identificamos que pertenecen a un grupo de inteligencia policial que se encuentra a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno estatal, quienes lo capturaron y lo torturaron. También es importante señalar que la denuncia presentada contra Felipe Rodríguez es por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, ejecutada por la PGR. Y siendo en una situación de coadyuvancia, la Policía Estatal captura al compañero de esta manera. Felipe Rodríguez, ya presentado ante el Ministerio Público Federal, en su declaración narró que durante el tiempo que transcurrió entre su detención y su presentación ante la autoridad competente, fue sometido a malos tratos y tortura, tanto de carácter psicológica como física. Fue amenazado reiteradamente por sus captores de que iba a ser asesinado, simulando tiros de gracia, que le iban a matar a su familia y que lo iban a desaparecer, siendo evidente que poseían información detallada de su persona, pues en dichas amenazas mencionaban directamente a familiares por nombre y apellido.
Quienes lo detuvieron se identificaban como sicarios de la mafia, diciéndole que lo asesinarían por las pérdidas que les estaba ocasionando por sus plantones y con sus manos. La tortura física estribó en golpes y maltratos. El lóbulo de su oreja izquierda fue desprendido por estiramiento y con la amenaza de que se la iban a cortar. Fue golpeado en ambos ojos con el cañón de una metralleta. Fue golpeado en el pecho y con toletes le golpearon en la espalda. Dejaron diversos hematomas visibles y de gran tamaño. Es importante subrayar que Felipe Rodríguez es discapacitado. Usa una prótesis en la pierna derecha de la rodilla hacia abajo. Sus captores cruelmente pisotearon su prótesis teniéndola él puesto, pisoteaban y brincaban sobre la prótesis para romperla y lesionarlo. En síntesis, Felipe Rodríguez fue víctima durante casi 6 horas de tratos inhumanos y crueles, así como de tortura. Por lo anterior, denunciamos la violencia física y psicológica ejercida contra el compañero, los malos tratos y la tortura de que fue objeto durante su retención ilegal. Y hacemos responsables de su salud y seguridad tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. De igual manera solicitamos se esclarezca la función de este denominado grupo de inteligencia policial, quienes fueron los captores de Felipe Rodríguez. Necesitamos saber que se aclare, que se diga cuál es su mandato y jurisdicción, por qué esta forma de operación, y solicitamos que se finquen las responsabilidades respectivas tanto por la detención arbitraria como por la tortura ejercida por este grupo contra el compañero Felipe Rodríguez. Existe ya una queja levantada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este caso. En este momento reiteramos nuestra petición para que la comisión haga una visita al penal para observar de manera directa la situación de salud de Felipe y realice las recomendaciones pertinentes para que la misma no se ponga en más riesgo. De igual manera, solicitamos que en dicha visita un médico legista de la propia comisión certifique los diversos golpes y heridas que sufrió Felipe Rodríguez que demuestran la tortura sufrida e inicie la investigación respectiva por tortura a la que fue sometido. Esas son las 2 demandas dirigidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante las 48 horas que por ley corren para el proceso de integración de la averiguación previa, se dio una grave irregularidad por parte del Ministerio Público Federal. El Ministerio Público llamado Juan Manuel Bautista, titular de la Mesa 3 en la delegación de la PGR en Toluca. Como se mencionó anteriormente, también fue detenido Jesús Alejandro Rodríguez Nava, hijo de Felipe, inscribiéndose su caso en la misma averiguación previa que la de su padre. La irregularidad consistió en que el Ministerio Público otorgó a Jesús Rodríguez, hijo de Felipe, una libertad bajo caución por un monto de 20,800 pesos, lo que le permitió salir libre bajo fianza, mismo derecho que le fue negado a su padre. Incluso habiendo el Ministerio Público, fue negado de una manera bastante, digamos, discrecional. Primeramente, el Ministerio Público, el mismo que le otorgó la libertad bajo caución a su hijo, determinó una cantidad de 98,208 pesos para que Felipe pudiera salir bajo caución. Sin embargo, cuando se iba a entregar el recurso económico, no permitieron ya la entrada de nuestros abogados. Aquí está nuestro compañero Juan Pablo, parte del equipo de defensa jurídica. El ministerio ya no los dejaron entrar, dejaron que corrieran el término y posteriormente el Ministerio Público pues dijo que ya lo habían enviado al reclusorio, ya lo habían consignado, en fin. Entonces, de manera deliberada hicieron pasar el tiempo para que apareciera que
Felipe no salió porque no se entregó la fianza, ¿no? Eso fue lo que trataron de decir. Pero algo muy importante es que este Ministerio Público, Juan Manuel Bautista, ante el enojo de los compañeros, porque estaba ahí el dinero, porque él no les permitió la entrada para que se entregara el dinero, dijo: no es una situación mía, yo cuido mi trabajo, cuido mi vida, esta es una línea de, ¿no? Lo dijo el Ministerio Público a nuestros abogados. Bueno, también es importante que contamos con pruebas suficientes de todo lo que estamos diciendo, pruebas de que se les trató de entregar el dinero y ellos no aceptaron ni que entraran nuestros compañeros, en fin. Posteriormente, Felipe, lo acusan de los siguientes delitos: ataque a las vías de comunicación con agravamiento de pandillerismo y asociación delictuosa. Obviamente, por este agravante de pandillerismo, pues no alcanza fianza. El Ministerio Público solicitó que no se procediera a otorgar la fianza. La defensa de Felipe Rodríguez solicitó al juez, que está en el mismo juzgado de distrito en materia de procesos penales, en el penal de Santiaguito, que nos aceptara la caución, pero no nos fue negada, esgrimiendo de igual manera el argumento de que Felipe Rodríguez es un peligro para la sociedad. Ese fue el término, ese fue el argumento que utilizaron. Y porque, según lo establece la ley, este agravante de pandillerismo asociado con los otros delitos, pues no alcanza fianza. Por lo anterior, denunciamos una acción dilatoria y discrecional políticamente por parte del Ministerio Público Federal para que Felipe Rodríguez no pudiera gozar del derecho de caución y salir bajo fianza, como lo hizo, por ejemplo, su hijo. Debido a las presiones políticas de este Ministerio Público, fue sometido y lo reconoció ante nuestros compañeros, diciendo literalmente: fue una orden de muy arriba y prefiero conservar mi trabajo y mi vida. Ahora estamos en los términos de ley para que el juez emita una resolución. Estamos presentando todas las pruebas de descargo y esperando que el auto que se dicte sea de libertad para Felipe Rodríguez. Por lo que hoy le hacemos un llamado al juez de la causa para que dicte una resolución alejada del interés del gobierno y no se deje presionar por el poder político que quiere encarcelar a Felipe Rodríguez. Le solicitamos al juez que defienda con su resolución la libertad de expresión y manifestación pública, que tanto, como sabemos, ha costado a los mexicanos. El Poder Judicial debe mostrar independencia del poder político y ponerse del lado de los ciudadanos. En general, hacemos la solicitud a la PGR para que se desista de la acción penal contra Felipe y su hijo. Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los organismos civiles de derechos humanos, investiguen, coadyuven a que este asunto de la tortura al que fue sometido Felipe sea castigado, se definan los responsables, que estos grupos que están actuando de manera ilegal, los que actuaron en la captura de Felipe Rodríguez, pues sean investigados y desaparecidos. Estos grupos que están actuando casi como levantones al estilo de toda la situación de violencia que hay en el país, y que sabemos que se llaman grupo de inteligencia policial que actúa en el estado. Hay una situación ahorita clara de lo que pasó con Felipe, pues solicitamos que no exista este tipo de grupos. Bueno, Felipe Rodríguez es un luchador social. Desde hace más de 40 años él se integró a dar una lucha muy importante por escuelas públicas en Nezahualcóyotl. Él ha tenido una trayectoria social muy importante
Más de 100 escuelas en el Estado de México se han logrado gracias a la gestión de la organización y con Felipe a la cabeza. Ha sido diputado federal, diputado local, en fin. Fue también un opositor durante el gobierno de Peña Nieto, acusando de todos los manejos turbios económicos que se dieron en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, consideramos que efectivamente se puede ver hasta como una venganza política de un opositor principal que tuvo Peña Nieto en el Estado de México. Hacemos entonces un llamado para exigir su libertad, porque son infundados los cargos, porque su encarcelamiento no pretende hacer justicia, sino reprimir y criminalizar la protesta social. Y a eso queremos llegar. No podemos permitir que estas libertades democráticas que hemos conquistado a lo largo de décadas, de años, muchos años en este país, tengan un retroceso histórico a partir del gobierno de Peña Nieto. No vamos a descansar hasta que Felipe salga libre. Desde acá decimos que vamos a esperar la resolución de estos días del juez. Esperamos que dicte el auto de libertad a Felipe, y si no es así, entonces estaremos viendo una gran movilización de muchas organizaciones sociales que no podemos permitir que ahora se criminalice la protesta social. Pues gracias, José. Vamos a darle la palabra al abogado Juan Pablo Sánchez. Buenos días a todos. Gracias por abrirnos el espacio, gracias a todos los medios de comunicación y en particular a los compañeros de CENCOS por darnos ese espacio. Pues bueno, como ya se leyó, como se dijo en el documento, efectivamente pues estamos denunciando estas violaciones claras a los derechos humanos, a las cuales pues, el compañero Felipe fue sometido por presiones de tortura desde su captura, que tendríamos que puntualizar, desde una captura ilegal. Después de la captura se presenta la tortura, tanto física como psicológica, que ya lo estamos demostrando en el propio juzgado con un dictamen pericial en psicología y en criminología, para que quede sentado dentro de este término en el juzgado de las 72 horas, y que pedimos efectivamente que se duplicara el término a 144 horas, porque tenemos muchas pruebas que presentar, muchas pruebas de descargo a favor del compañero Felipe. Ahí estamos denunciando la captura ilegal, la tortura, esta parte tan importante del Ministerio Público, en donde también se le violenta otro derecho humano al compañero Felipe, en donde se le niega la caución de forma arbitraria por parte del Ministerio Público. Y bueno, y después él comenta que nosotros, la defensa de Felipe, no quisimos pagar dicha caución de 98.208 pesos. Totalmente falso. Y bueno, y por último, quisiera comentarles que efectivamente hacemos ese llamado a los grupos que defienden los derechos humanos, a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y que un visitador nos acompañe al penal para que certifique las lesiones que tiene el compañero Felipe. Aquí se encuentran sus hermanas del compañero, que ya lo visitaron, y que efectivamente certificaron que las lesiones son muy fuertes. Son muy fuertes. Esto ha provocado que el compañero tenga la presión muy alta y que esté en riesgo su propia vida, que tenga el problema de su prótesis, en donde le brincaron estos policías, o supuestos policías, y bueno, pues la prótesis la trae muy lastimada. Queremos que eso se certifique y que también, bueno, se certifiquen los golpes
violentos que trae muy fuertes en la espalda, el desprendimiento aquí de su oreja, pues para que quede asentada la torpeda. ¿Sí? Esa es la situación del compañero Felipe. Está en el segundo juzgado de lo penal, aquí en el penal de Santiaguito, más conocido como el Morollita, y pues demandando el auto de libertad para el compañero Felipe. Creo que ninguno de estos delitos se asocian a la conducta del compañero. Ahora resulta que la UPRES o las organizaciones sociales nos organizamos para delinquir. Eso es totalmente falso. Prueba que también estamos presentando para descargo en defensa del compañero Felipe, en donde estamos demostrándole al juez que la organización UPRES pues nos dedicamos a gestionar otro tipo de cuestiones como la salud, la educación, apoyos para el campo, y totalmente contrarias a una delincuencia organizada o unas cuestiones delictivas. Sería lo que yo les tengo que comentar, y bueno, le pasaremos el micrófono a la compañera. Gracias. Bueno, como podemos ver, este caso es claramente político, más allá de que se esté encaminando a una situación jurídica. Obviamente es una situación política porque estamos en un contexto nacional en el que los códigos penales, tanto del federal como en distintos estados, sobre todo también en el Estado de México, existen tipos penales encaminados precisamente a criminalizar la protesta social y sancionar a los luchadores sociales. En el caso de la UPRES, que tiene pues ya larga trayectoria, que ha buscado distintas vertientes para poder lograr sus objetivos, como el derecho a la educación, el acceso a distintos derechos sociales, etc. El hecho de que el compañero Felipe hubiera estado protestando implica que él tuvo que recurrir precisamente a una situación de manifestación pacífica, ¿no? Porque el mismo Estado ya venía generando distintas violaciones a derechos humanos al no atender las demandas de la población y de las distintas organizaciones y de estas personas con las que él se organizaba. A nosotros esto es preocupante porque entonces el Estado de México, más allá de establecer una situación de diálogo y de solución a las demandas de la población, está claramente omitiendo su responsabilidad en la atención, ¿no?, al respeto y al respeto a la cuestión de los derechos sociales, al acceso a derechos sociales como educación, salud, vivienda, etc. Y aparte de estar omitiendo esta responsabilidad de cubrir estos derechos, está criminalizando a todos aquellos que protesten por la búsqueda de las mejoras a esos accesos de derechos sociales. Es decir, está también sancionando el ejercicio de los derechos políticos, y para nosotros como Asociación Nacional de Abogados Democráticos es sumamente preocupante, porque pues tenemos un código penal federal que tiene, por ejemplo, el delito de terrorismo, que claramente igual sanciona la protesta social, y bueno, en el Estado de México ataques a la vía de comunicación, etcétera, ¿no? En ese sentido también queremos llamar la atención en cuanto a la tortura, es también un delito, ¿no? Y nosotros queremos que se sancione, que se investigue a los responsables, pero sobre todo, si quisiéramos que el gobierno del Estado de México, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública rindieron un informe sobre cuál es la función de este grupo que detuvo a Felipe, ¿no? ¿Quién está al mando? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se determinó su existencia? ¿Y por qué sigue funcionando? ¿Y cómo es que se legitiman las detenciones, este tipo de detenciones totalmente ilegales, para someter a una persona a proceso? También, bueno, para nosotros este es claramente un mensaje de amedrentamiento hacia la organización, hacia los luchadores sociales del Estado de México. ¿Por qué? Porque con lujo de violencia se le detiene de forma arbitraria, se le tortura, pero sobre todo cuando la tortura llega a ser tan pública, implica que hay un mensaje de mis torturadores y yo como institución y como gobierno gozo de impunidad al violentar los derechos humanos. Puedo violar derechos humanos libremente y por lo tanto te estoy enviando como sociedad un mensaje de lo que te puede llegar a suceder
si te organizas. En ese sentido, para nosotros sí es importante que la Comisión Nacional investigue la existencia de este tipo de grupos, documente la tortura y se inicien averiguaciones en contra de los funcionarios responsables de la tortura misma. Igual, para nosotros es bastante preocupante, ahorita es Felipe, fue su hijo, pero para nosotros es bastante preocupante también la situación de la organización, ¿no? La situación de la UPRA, la situación de la familia de Felipe. En ese sentido también exigiríamos la protección a partir de medidas precautorias para la familia de Felipe y para la organización misma de la UPRES. Y bueno, más que nada nosotros como ANA sí queremos manifestar nuestra solidaridad con las organizaciones sociales del Estado de México, acompañar el proceso, ¿no?, de los abogados y también el proceso de la UPRES en la lucha por la búsqueda del acceso a la justicia, tanto a los derechos sociales por los que han luchado durante tanto tiempo y también por el esclarecimiento del caso de tortura del compañero Felipe. Gracias. Sí, nada más quisiéramos agregar, nuestra organización lleva muchos años mejorando las condiciones de vida y la responsabilidad que le toca al gobierno hacerlo. En muchas de estas comunidades, en los municipios conurbados del Estado de México, no existían escuelas, no existían servicios, no existían condiciones de vida de las familias más pobres del Estado de México. Es así como se empezó toda esta lucha. Las escuelas populares, la cuestión de los servicios, la cuestión de que existieran las mínimas condiciones para habitar de los pobladores, fue lo que dio origen a nuestra organización y que en el Estado de México creo que hemos contribuido a mejorar mucho esas condiciones. No es posible que se criminalice la lucha social cuando se está peleando por mejores condiciones de vida de la gente, cuando hay muchos otros eventos y actos donde se hacen caravanas de tipo civil, religioso, político, y ahí no se criminaliza la lucha social, y no es posible que una caravana de problemas que llevan años de resolverse. Quisiéramos comentar que estuvimos antes de toda esta jornada en la Secretaría de Gobernación, se presentaron las propuestas, Gobernación nunca dio una respuesta para la solución de los problemas, el gobierno del Estado de México se ha cerrado a resolver conflictos bastante fuertes, conflictos que se llevan con invasiones, con organizaciones priistas del Estado de México en predios que hemos comprado. Y yo creo que es importante reivindicar la cuestión de las organizaciones sociales como parte de esta lucha, porque hemos hecho mucho. Casi siempre la prensa, los medios, lo único que ven es la nota roja cuando suceden estas cosas, como el caso de Felipe, pero nuestra organización ha hecho muchísimas cosas y Felipe ha hecho muchísimas cosas en toda esta trayectoria. Entonces creo que es importante darle la vuelta también en términos de lo que se ha construido, de lo que se ha aportado para los municipios en el Estado de México. Si vieran las condiciones como existían anteriormente y cómo están ahora las comunidades, ustedes se darán cuenta que esta es una lucha social muy importante, que no nos pueden estar comparando con otras organizaciones priistas que a ellos nunca los criminalizan, al contrario, les dan la posibilidad de que hagan y violen todas las leyes, y que a nosotros no nos dan, nos ponen muchos obstáculos y trabas. Por eso es las movilizaciones, por eso es las caravanas, por eso son todas las formas de lucha que hemos utilizado para que se resuelva la cuestión social. Esta movilización en donde esta caravana que iba a la ciudad de Toluca tenía el objetivo de resolver
estas demandas centrales, que no son demandas nuevas, son demandas que llevan mucho tiempo. Entonces exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Felipe Rodríguez, y que no se criminalice la lucha social, y que en el Estado de México se ha agudizado esta situación. Gracias. Por último, queremos decir que el día de mañana se estará entregando un documento a diversos organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y en la tarde se estará entregando una carta a la Nunciatura Apostólica para que se le entregue una carta al Papa Francisco sobre esta situación que se está viviendo aquí en México. El próximo jueves se está gestionando para que el jueves se lleve a cabo la visita de la Comisión de Derechos Humanos con diputados federales que han estado apoyando toda esta lucha que se está dando para exigir la libertad de Felipe, para que visiten en el penal a Felipe y puedan ser testigos de este tema que estamos hablando, que es la tortura, para que se vea este asunto que tiene que ver con este grupo, esta policía de encapuchados sin ninguna regulación, que tengamos información. Eso va a ser el jueves, y el viernes estaremos esperando la resolución del juez. Hasta el jueves a las 11:45 de la mañana va a dar la resolución. Esperemos que sea ya dictaminado el auto de libertad para Felipe, y de lo contrario, entonces la próxima semana estaríamos dando a conocer las acciones que vamos a hacer para defender, para exigir y lograr la libertad de Felipe. Agradecemos a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y quisiéramos pues que todos los demás grupos de derechos humanos puedan incorporarse a esta lucha, esta defensa que estamos dando. Hay un hecho concreto, hay una denuncia concreta, y hay, como decimos, ya uno de los primeros presos políticos que tiene este sexenio a cargo de Peña Nieto. Pues gracias a todos los comunicadores. Si tienen alguna pregunta. Sí. Abogada Miriam, para usted, abogada. Después de lo que le ha tocado observar en los últimos meses, a raíz en particular de los hechos del 1 de diciembre del 2012, se sabe que la Ciudad de México desde el primer minuto del día de hoy ya cuenta con una serie de protocolos ante movilizaciones sociales que van a instrumentarse en distintos grados de acuerdo a la evaluación que hagan los propios cuerpos policiales y las autoridades capitalinas. Y por otro lado también se conoce que se está presentando una iniciativa por parte de los legisladores federales para incorporar el delito contra la paz pública dentro del Código Penal Federal. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Forma parte de qué clase de entorno social desde su punto de vista? Bueno, para nosotros la criminalización de la protesta social al margen de la ley inició desde las reformas al Código Penal en el 2008. Esta serie de iniciativas no son más que precisamente esa cadena de efectos que la reforma del 2008 ha tenido tanto a nivel nacional como general. Para nosotros esto implica precisamente la regulación y el ejercicio por parte del Estado de la limitación, como dije hace un rato, del ejercicio de derechos políticos a costa, ¿no?, del sacrificio de derechos sociales. Es decir, yo al omitir la cobertura en ciertos aspectos sociales que son para ti son vitales para tener acceso a los derechos humanos y a una vivienda digna, salud, etc., yo omito esa parte y a la vez regulo que en el momento en que tú puedas protestar ante ello, pueda yo tener un marco legal que me permita a mí actuar con base en el discurso del respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etc. Es decir, que legalmente yo pueda violar derechos humanos. Es una contradicción,
totalmente absurdo, ¿no? Sin embargo, para nosotros el objetivo principal es ese, ¿no? La regulación y la violación de derechos humanos al margen de la ley. En cuanto a ataques a la paz pública, bueno, ese tipo penal, como ya lo habíamos venido diciendo desde nuestra defensa en el caso de los detenidos del 1 de diciembre, claramente es un tipo penal que criminaliza la protesta social, pues porque no tiene elementos suficientes, ¿no?, que lo determinen como un tipo penal que sea constitucional, es decir, no tiene un elemento que es el bien jurídico tutelado, no tiene claramente qué es lo que protege, no tiene claramente definido cuál es el actor, cuál es la conducta que se está sancionando, y existen otros tipos penales que sancionan los enunciados que plantea este tipo penal, es decir, dice, aquel que para presionar a una autoridad, ¿no?, realice tal cual, realice mediante golpes, es decir, se da a una situación de interpretación al juez, ¿no? Cualquiera puede cometer ataques a la paz pública, es más, nosotros podríamos estar cometiendo ataques a la paz pública en este momento, de acuerdo a ese tipo penal, ¿no? Y los tipos penales de daño en propiedad ajena, por ejemplo, ya existen, ¿no? Y ataques a la paz pública lo sanciona, pero con una pena mucho más elevada. La única diferencia es que ataques a la paz pública es una conducta que se realiza con fines políticos. Entonces, para nosotros es bastante preocupante esto, más allá, o sea, esa iniciativa precisamente lo que plantea es la legitimación de la violación de derechos humanos, y para nosotros es importante que ese tipo de tipos penales como el de terrorismo, como el de ataques a la paz pública, en el caso del Estado de México, como el de ataques a la vía de comunicación, etc., desaparezcan, ¿no?, y sean sancionadas precisamente las autoridades que lleguen a ejercer a través de este tipo penal violaciones de derechos humanos, como la situación de la tortura, detenciones arbitrarias, etc. ¿Preguntas? Bueno, pues agradecemos a todos y a CENCOS por este espacio. Muchas gracias. Sí.